Vamos a compartir la palabra del Señor. En esta mañana quiero que ubiquen en sus Biblias la primera carta de Juan. La primera carta de Juan, el capítulo 5. Y versículo 13. Primera carta de Juan, capítulo 5 y versículo 13. Repito la cita, Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 13. Primera de carta de Juan, capítulo 5, versículo 13, que dice de la siguiente manera: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amados, estoy notando que no leo muy bien. Es que los lentes de lectura se me quedaron en el carro. ¿Alguien, por favor, me ayuda a traerlo? Están en mi carro, en la parte central. Ahí están los lentes de lectura. Disculpen, hermanos. Bueno, mientras llegan los lentes, el propósito de Juan, el apóstol, quien es el que escribe estas cartas, la primera carta, la segunda carta y la tercera de Juan, es el mismo que escribió el Evangelio de Juan y es el mismo que escribió el Apocalipsis. Cuando Juan escribe el Evangelio, él lo escribe con el propósito de que el mundo pueda creer que Jesucristo es el Mesías, es el Hijo de Dios. En Él tenemos la vida eterna, la salvación está en Él. Que Cristo es el enviado del cielo, que el Padre lo envió a la tierra para darnos a conocer al Padre. Ese es el propósito por el cual se escribió el Evangelio. Que el hombre, la humanidad, pudiera conocer a Jesucristo como Señor, como Mesías, como el Redentor, como el Salvador, que Él es el enviado del Padre para ser conocido como el Cordero de Dios que nos da la salvación. Fíjense bien, ese es el propósito del Evangelio. Ahora, el propósito de las cartas de Juan, las 3 cartas que él escribe, el propósito de esas cartas es para que nosotros podamos conocer en profundidad a nuestro Salvador, a nuestro Redentor. ¿Cómo podemos conocerle en profundidad? ¿Cómo podemos vivir la vida cristiana? Estando en Él.
Ese es el propósito de las cartas, ¿no? El propósito de las cartas entonces es que nosotros podamos llegar a vivir la vida cristiana habiendo conocido las enseñanzas de Jesucristo, habiendo conocido, ¿verdad?, a través de una relación personal con Él, acerca de Él, de su persona y de su ministerio. Ese es el propósito de esas cartas. Gracias, hermano. Por lo tanto, el versículo que yo acabo de leer, ¿verdad?, es muy apropiado porque dice, lo leo de nuevo, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Y creemos en Cristo porque ya Juan se lo dio a conocer a la iglesia en su evangelio. Ese es el propósito por el cual escribió Juan, que nosotros podamos llegar a creer en Cristo porque ya lo conocemos, ya lo hemos conocido. Por otra parte, entonces, ¿cómo podemos vivir la vida cristiana? Fíjense, hermanos, muchas personas que están en la iglesia, que fueron bautizadas y que tenemos algún compromiso, alguna responsabilidad dentro de la iglesia, muchos no están seguros de que Jesucristo vive en sus corazones. Hay una inseguridad que nos acompaña. Hay una inseguridad que muchas veces late en nosotros de que no estamos en verdad conociendo a Jesucristo. Y la enseñanza que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana la he titulado ¿Cómo estar seguros de haber conocido a Cristo? ¿Cómo estar seguros de haber conocido a Cristo? En el texto que nosotros acabamos de leer, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis. ¿Qué creéis? A vosotros que creéis. Ahora, hermanos, ¿qué significa creer? ¿Qué significa creer? Como ya lo dije anteriormente, muchas personas que están en la iglesia, muchas veces, hermanos, no estamos seguros de haber conocido a Cristo. Conocemos la iglesia, conocemos algunos detalles del evangelio, porque quizás, bueno, lo hemos oído desde temprana edad. Estamos acostumbrados a venir a la iglesia porque, bueno, nos gusta venir, pero ¿realmente estamos seguros de haber conocido a Cristo? Porque para haber conocido a Cristo, debimos primero haber creído en Él. Creer en Él. Por eso Juan le dice a la iglesia, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis. ¿En quién? En el nombre del Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. Entonces, ¿qué significa creer? Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que hemos creído en Cristo? Fíjense, hermanos, qué importante es que nosotros examinemos nuestra fe, examinemos si en realidad estamos en Cristo. Creer, tener fe es muy importante en la vida cristiana. ¿Cómo estar seguros de que hemos conocido a Cristo? Tener fe y creer es muy importante en la vida cristiana. Hermanos, leí una ilustración acerca de un acróbata francés que él quiso tender una cuerda en ese río donde se forman las cataratas del Niágara
que separa a Canadá y a Estados Unidos, él puso una cuerda. Había mucha gente, muchos turistas que van a ese lugar. Y él puso una cuerda para caminar sobre esa cuerda y cruzaba de un lugar a otro con una vara, lo que hacen lo que hacen equilibrio, y él pasaba de un lugar y pasaba a otro lugar. Y la gente lo aplaudía, la gente se admiraba. Luego él soltó la vara y buscó un barril y puso algunas piedras en ese barril, piedra y tierra, y comenzó a cargar ese barril entre sus manos y pasó de un lugar, de un lado, y pasó al otro lado. Pasó varias veces y la gente lo aplaudía. Y al frente de la gente, de los turistas, había un hombre muy efusivo, muy admirando a aquel equilibrista, aquel acróbata. Luego el hombre soltó el barril y dijo: ¿ustedes creen que una persona me puede acompañar para cruzarlo en mis brazos de aquí al otro lado? ¿Quién se atreve? Y él le dijo al que estaba al frente aplaudiéndolo con mucho gozo: ven, tú puedes pasar conmigo. Todavía están buscando al hombre. El hombre no quiso. ¿Por qué no quiso? No confiaba. No confiaba. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Muchas veces nosotros aplaudimos las cosas de Cristo, aplaudimos sus enseñanzas, nos alegramos en la iglesia, pero la mayoría realmente no confía. ¿Y qué significa confiar? ¿Qué significa creer? Hermanos, lo que aquel acróbata hizo con aquel barril, que lo puso en sus manos y cruzó de un lado a otro. Creer en Cristo significa, hermanos, depositarse completamente en sus manos para confiar, para creer y para depositar todo nuestro ser en sus manos. Eso significa creer. ¿Realmente cree usted en Cristo? ¿Ha puesto usted toda su confianza en Cristo? ¿Qué áreas de su vida aún permanecen sin confiar en Cristo? Hermanos, creer en Cristo significa poner todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, toda nuestra fe, toda nuestra esperanza en su persona y en su obra. Eso significa creer en Cristo. Yo les invito, hermanos, que me acompañen a Hebreos, el libro escrito a los Hebreos, el libro escrito a los Hebreos, el capítulo 11, el versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6, que dice de la siguiente manera: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Lean conmigo este texto, por favor, en voz alta, acompáñenme. ¿Cómo dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, la pregunta de esta reflexión es, como dijimos al principio, ¿cómo estar seguros de haber conocido a Cristo?
Una vez más lo repito, hermano, es posible que estemos en la iglesia, es posible que asistamos a la iglesia, es posible que nos hayamos bautizado, es posible que participemos de las actividades de la iglesia y no hemos conocido a Cristo. Ahora, ¿cómo sabemos que realmente conocemos a Cristo? Es lo que a continuación quiero compartir con ustedes y quiero que lleven en sus corazones estas reflexiones. ¿Cómo sabemos realmente que conocemos a Cristo? Primera de Juan 2:6. Vamos a las cartas otra vez. Primera de Juan 2:6, que dice de la siguiente manera. Primera de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo sabemos realmente que conocemos a Cristo? Hermanos, conocemos a Cristo cuando llevamos una vida de compromiso con Él. Cuando tenemos una vida comprometida con Él. Si nosotros hemos conocido a Cristo, si hemos conocido su persona, hemos conocido su doctrina, sus mandamientos, si hemos conocido a lo que Él nos ha llamado, si hemos conocido su vida, entonces, como dice Juan, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Es decir, un estilo de vida que corresponda con la de Jesucristo, el Señor. ¿Cómo vivió Él? En las diferentes áreas de nuestra vida, nosotros tenemos que asemejarnos a Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Es muy importante entonces que nosotros podamos conocer a Cristo y que debemos llevar una vida de compromiso, una vida comprometida con Cristo, en cuerpo, alma y espíritu. Es una vida de compromiso con Él. Mire lo que dice Colosenses 1:10. Colosenses 1:10 dice de la siguiente manera. Colosenses 1:10 dice: para que andéis como Él, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Qué extraordinario este versículo. Interesante para la vida cristiana. Para que andéis como es digno del Señor. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Agradando al Señor en todo. ¡Guau! ¡Qué compromiso debe haber en nosotros para vivir una vida que agrade al Señor en todo! Nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de relacionarnos con otros, la manera de llevar los negocios, las maneras de cómo llevamos el matrimonio, cómo llevamos la familia, cómo tratamos todas las cosas e inclusive cómo llevo mi vida sexual. En todo yo debo agradar al Señor. En todo, dice Pablo, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Hasta dónde, hermanos amados, nuestra vida está comprometida con Cristo y su Evangelio? ¿Hasta dónde? De repente, bueno, solamente tengo comprometido el domingo porque es el día de ir para la iglesia, pero el resto de la semana, los días de la semana, esos días los gobierno yo, los administro yo y yo llevo la vida
como yo creo que se debe llevar la vida. Cuando un cristiano lleva una vida así, hermano, diciendo que conoce a Cristo, hermano, no lleva una vida de compromiso con Cristo. No lo lleva. No está comprometido con Cristo. Entonces, ¿cómo sabemos realmente que estamos conociendo al Señor? Hermanos, conocemos a Cristo cuando llevamos una vida de compromiso con Él. Comprometidos con Jesucristo y su evangelio en nuestras vidas. En segundo lugar, ¿cómo sabemos realmente que hemos conocido a Cristo? Hermanos, hemos conocido a Cristo cuando tenemos un cambio de actitud hacia el pecado. Podemos decir que hemos conocido a Cristo cuando nosotros llevamos o tenemos un cambio de actitud hacia el pecado. ¿Qué es el pecado? Es todo aquello que ofende a Dios. Es todo aquello que denigra de mí mismo. Es todo aquello pensamiento o acciones o estilo de vida que deshonra, que me avergüenza si queda al descubierto. ¿Qué es pecado? Hermanos, ignorar los 10 mandamientos de Dios. ¿Qué es pecado? Desobedecer las cosas que Dios nos dice en su palabra. ¿Qué es pecado? Dejar de hacer lo bueno. Eso es pecado. Pecado es ignorar a Cristo, hacer lo malo, actuar como una mala persona. Eso es pecado. Entonces, ¿cuándo realmente podemos decir que hemos conocido a Cristo? Amados hermanos, cuando tenemos una actitud, un cambio de actitud hacia el pecado. Primera de Juan 1:8 nos los explica Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 8 y versículo 9, que dice de la siguiente manera. Primera de Juan 1, 8 y 9 dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia el pecado ahora que hemos conocido a Cristo? Hermanos, un cambio. Ya no podemos vivir en el pecado. Ya no podemos permanecer practicando el pecado. Debemos limpiar nuestra vida, nuestra conducta. Debemos limpiar nuestros pensamientos de toda cosa mala. Que nuestro corazón, de donde sale toda inmundicia, pueda estar siendo saturado por la palabra de Dios en nosotros. Porque lo que nos limpia a nosotros es la palabra de Dios. Como el Señor le dijo a los apóstoles, cuando Pedro no quería que el Señor lavara sus pies, y él le dijo: Señor, si me vas a lavar los pies, entonces báñame completamente. Y Jesús le dijo: mira, el que está limpio, ya está limpio por la palabra, porque la palabra de Dios es la que limpia el corazón del hombre de malos pensamientos y de actitudes que denigran de él mismo y, por supuesto, de el Señor Jesucristo, en quien él dice que ha creído. Entonces, amados hermanos, es posible que nosotros podamos caer bajo alguna circunstancia en pecado. Es posible que el pecado nos sorprenda. Es posible que yo pueda estar anidando en mi corazón alguna actitud pecaminosa, algún pensamiento que yo le he dado cabida en mi corazón pueda ir creciendo hasta que yo pueda caer.
Eso puede ocurrir, porque los cristianos podemos caer en pecado. Lo que no es correcto es que los cristianos, nosotros como cristianos, podamos permanecer caídos en el pecado. Eso no puede. Una persona que ha conocido a Cristo no practica el pecado. No es un estilo de vida para un creyente vivir y practicar el pecado. Entonces, amados hermanos, pero ¿qué ocurre cuando por causa de mi imprudencia y de haberle dado cabida al pecado yo caigo? ¿Qué debo hacer? Hermano, la palabra de Dios lo dice claramente. El que confiesa y se aparta, haya misericordia. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Acudir a la sangre de Cristo, como lo dice Juan 1:9. Dice, y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados. Y la sangre de Jesucristo nos limpia. Esa debe ser nuestra actitud hacia el pecado. Primero, no darle cabida. Pero si por alguna razón yo llego a caer, yo debo confesar mi pecado, no ocultarlo, confesarlo, apartarme para hallar la ayuda y el oportuno socorro, la misericordia del Señor. Y viene entonces la promesa. La promesa es: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todos nuestros pecados. Entonces, ¿cómo sabemos, en este segundo punto, cómo sabemos realmente que hemos conocido a Cristo? Hermanos, cuando nosotros tenemos un cambio de actitud hacia el pecado. En tercer lugar, ¿cómo sabemos realmente que hemos conocido a Cristo? Hermanos, sabemos realmente que hemos conocido a Cristo cuando llevamos una vida de obediencia. Una vida de obediencia. Allí mismo, en Primera de Juan, el capítulo 2, versículo 3. Primera de Juan 1:2, versículo 3. Mire lo que dice. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. En esto sabemos nosotros que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Por lo tanto, ¿cómo sabemos realmente que hemos conocido a Cristo? Cuando llevamos una vida de obediencia, obedeciendo sus mandamientos, obedeciendo su palabra. Pero ¿cómo voy yo a obedecer los mandamientos y la palabra de Cristo, hermanos, si yo no los conozco? Si yo no los atesoro, si yo no me identifico con ellos. Hermanos, si usted abre el Nuevo Testamento, y comienza a subrayar todos los mandamientos que hemos tenido de parte del Señor, de cómo debe ser nuestra vida, de cómo nosotros debemos comportarnos como personas, como hijos, como esposos, como esposa, como padres, como madres, como ciudadanos, porque el Señor Jesucristo nos ha dado instrucciones y mandamientos para todas las áreas de nuestra vida. Si nosotros subrayamos todos esos mandamientos, nos vamos a dar cuenta que no los estamos obedeciendo. La gran mayoría de los mandamientos del Señor, nosotros los estamos pasando por alto. No los estamos obedeciendo. Por lo tanto, si yo no estoy obedeciendo los mandamientos de Cristo, es porque no los conozco. No lo conozco.
Y para conocer los mandamientos de Cristo, yo debo leer la Biblia. Tengo que escudriñar su palabra, porque allí está todos los mandamientos del Señor, todos sus preceptos, todo lo que Él quiere, como yo debo llevar la vida cristiana, está allí en su palabra. Por lo tanto, amados hermanos, la obediencia es una señal de haber conocido a Cristo. La obediencia es una señal en la vida del cristiano de que él ha conocido a Cristo. Pero qué desafortunado es, hermanos, cuando yo digo que soy cristiano, cuando yo digo que he conocido a Cristo y que soy cristiano evangélico, pero llevo una vida que no lo sustenta, entonces me estoy engañando a mí mismo. Y por supuesto, estoy engañando a las personas que me conocen. Entonces, en tercer lugar, amados hermanos, ¿cómo sabemos realmente que hemos conocido a Cristo? Cuando nosotros llevamos una vida de obediencia. Una vida de obediencia. En cuarto lugar, ¿cómo sabemos realmente que hemos conocido a Cristo? Hermanos, lo sabemos cuando Cristo, cuando vivimos una vida separada del mundo. Hemos llegado a conocer a Cristo cuando llevamos una vida separada del mundo. Una vida, hay una separación. Y cuando hablamos del mundo, estamos hablando de este sistema, de la cultura, de cómo el mundo se desenvuelve, cómo el sistema de este mundo lleva lo que es el concepto de familia, el concepto de matrimonio, el concepto de ciudadanía, el concepto de los negocios, cómo el mundo nos muestra cómo llevar la vida. Si yo digo que he conocido a Cristo y me comporto como un ciudadano del mundo, el que se rige por este sistema, entonces, amados hermanos, en verdad no estoy en el reino de Dios. No estoy en el reino de Dios. No estoy conociendo a Cristo. La manera como yo llevo los negocios, hermanos, tiene que ser conforme el Señor lo muestra en su palabra. La forma como yo llevo en mi matrimonio, como yo trato a mi esposa o como usted trata a su esposo, hermanos, tiene que decir de que usted realmente ha conocido a Cristo. La forma como usted está criando a sus hijos debe decir que realmente usted conoce a Cristo. La forma como usted trata a sus vecinos, la forma como usted se desenvuelve en la vida, cómo trata a los ciudadanos que viven junto a usted, a sus vecinos, hermanos, eso debe demostrar de que usted verdaderamente ha conocido a Cristo. Entonces, conocemos a Cristo cuando vivimos una vida separada del mundo. Mire lo que dice Primera de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15 dice de la siguiente manera. Primera de Juan 2:15 dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa debe ser entonces la separación que debe haber entre nosotros que hemos dicho que hemos conocido a Cristo y el mundo y este sistema que nos rodea. Debe haber una separación. Hermanos, es increíble
cómo el mundo se ha metido en todas las áreas de la vida, en la educación, en la política, en lo jurídico, cómo se ha metido en todas las áreas, el mundo, el sistema de este mundo. Cómo el mundo quiere cambiar el concepto de familia, cómo el mundo quiere cambiar la sexualidad de nuestros hijos, cómo el mundo, este sistema quiere cambiar la forma de hacer negocios, cómo el mundo quiere cambiar la forma como se deben hacer justicia y cómo se debe proceder para hacer justicia. Es increíble. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros como cristianos, hermanos? Si hemos conocido la palabra, hermanos, cuando Juan le escribió esto a la iglesia en el primer siglo, hermanos, era la misma situación que estamos viviendo. ¿Por qué es la misma situación? Porque el que gobierna este mundo, que es Satanás, es el mismo ser que estaba obrando desde el principio. En la iglesia de aquel primer siglo estaban enfrentando las mismas crisis morales, éticas y espirituales que nosotros estamos enfrentando. ¿Por qué? Porque Satanás es el que gobierna este mundo. Él es el príncipe de este mundo. Y como Él es el príncipe de este mundo, Él gobierna en su territorio. Este mundo está siendo gobernado por Satanás. Y resulta que en la tierra está la iglesia. Estamos usted y yo. Y la palabra de Dios dice, hermanos, que nosotros no somos de este mundo. No somos de este mundo. Por lo tanto, debemos comportarnos como ciudadanos del reino de los cielos, no como ciudadanos de este mundo, sino que nuestra ética, nuestra conducta, nuestro proceder debe ser como ciudadanos del reino de los cielos. Por lo tanto, debe haber una separación entre el cristiano, su estilo de vida y el mundo. Hermanos, amados, ¿cómo podemos vivir delante de Dios y estar separados del mundo a la misma vez? Porque vivimos aquí, hermanos. Vivimos en este mundo. Vivimos en este mundo. Recuerdo que un joven de la iglesia me comentó que a él lo cambiaron de una universidad a otra universidad. De modo pues que las notas de él, de esta universidad, tenían que ser, ¿cómo se llama?, valorada por la otra universidad, consignada a la otra universidad, y se estaba tardando el proceso. Y el director de esa escuela o de esa carrera le dijo, mira, eso se soluciona muy fácil. La sede de esa universidad estaba en Guanare. Esas universidades que se fundaron recientemente. Entonces, el director de esa cátedra le dijo, eso se resuelve fácil. Consígueme tanto y yo te doy el título. Y no tienes que estar buscando notas, va trayendo estas cosas, todas esas cosas. Un joven cristiano, bajo esa presión, él necesitaba el título. Él necesitaba graduarse. ¿Cómo entonces, amados hermanos, cómo podemos vivir delante de Dios y estar separados del mundo sin recibir una presión como esta? Yo me imagino las presiones que podemos nosotros experimentar en todas las áreas de nuestra vida. Amados hermanos, pero si hemos conocido a Cristo, en nosotros tiene que haber una experiencia real de que estamos separados del mundo. Estamos en el mundo, pero no vivimos conforme al sistema de este mundo. Y para finalizar, ¿cómo podemos entonces saber realmente que hemos conocido a Cristo? Hermanos, conocer a Cristo es respaldado por el testimonio del Espíritu Santo que vive en la vida del creyente. El Espíritu Santo
da testimonio si realmente nosotros hemos conocido a Cristo. Mire lo que dice Romanos 8:16. Vamos a Romanos 8:16. Dice de la siguiente manera. Romanos 8:16 dice así. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermanos, conocer a Cristo está respaldado por el testimonio del Espíritu Santo que vive en tu corazón y en mi corazón. El Espíritu Santo nos dice realmente si somos hijos de Dios. Pero ¿cómo podemos saber nosotros eso? ¿Cómo podemos saberlo? ¿Cómo podemos saber realmente que el Espíritu de Dios vive en mí? Si no lo vemos, si no lo vemos. Leí acerca de un jovencito que estaba elevando un papagayo, una cometa, y le fue dando cuerda y se elevó tanto que sobrepasó las nubes más bajas. Y el papagayo o la cometa no se veía, pero él estaba allí disfrutando y la gente pasaba y lo veía allí, él agarrado a una cuerda. Y uno de ellos se acercó y le dijo: chico, ¿tú estás loco? ¿Por qué tengo tiempo viendo que estás mirando hacia el cielo y estás sosteniendo algo que yo no veo? Que yo no veo. ¿Estás loco? ¿Necesitas ayuda? Y el muchacho le dijo: no, es que estoy volando y estoy disfrutando mi papagayo, pero yo no lo veo. ¿Dónde está? Yo no lo veo, pero siento su tirón, siento su fuerza, porque lo tengo, yo lo siento. Amados, lo mismo pasa en la vida del creyente. Nosotros no podemos ver al Espíritu Santo, pero podemos sentir su tirón, podemos sentir de que Él vive en nosotros, podemos sentir que Él vibra en nuestros corazones, podemos sentir que Él nos impulsa para estar comprometidos con Cristo. Podemos sentir su tirón cuando Él nos dice que debemos cambiar nuestra actitud hacia el pecado. Podemos sentir que el Espíritu Santo está en nuestra vida cuando nosotros tenemos la determinación de no contaminarnos con el mundo y este sistema. Podemos sentir el tirón del Espíritu Santo en nuestra vida porque nos ala, nos impulsa hacia las cosas que son de Dios. Así podemos saber si realmente el Espíritu Santo está en nuestra vida. Pero seríamos muy desafortunados, hermanos, cuando yo llevo una vida cristiana y digo que conozco a Cristo, hermanos, pero no llevo una vida que esté respaldada, una vida sin compromiso, una vida y una actitud hacia el pecado muy blanda, una actitud hacia el pecado muy tibia, fría. No me importa lo que estoy haciendo. Cuando yo llevo una vida, hermanos, sin separación del mundo, cuando ni siquiera la gente puede diferenciar si soy cristiano o soy mundano, pero yo digo que soy cristiano porque vengo acá a la iglesia. Hermanos, debemos estar seguros si hemos conocido a Cristo. Y quiero que concluyamos en Juan 17:3. El Evangelio de Juan
17:3. Recuerden que el Evangelio de Juan fue escrito para que nosotros conociéramos y creyéramos en Cristo como el Mesías, nuestro Salvador. Y las cartas se escribieron para que nosotros pudiéramos estar seguros que le hemos conocido. ¿Cómo llevar una vida cristiana después de haber conocido a Cristo? Juan 17:3 dice de la siguiente manera. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Hermanos, la única manera de que nosotros podamos conocer a Dios es a través de su Hijo Jesucristo. Él lo ha dado a conocer. Pero ¿cómo podemos llegar nosotros a conocer a Jesucristo? Por la palabra, leyendo su palabra, leyendo su palabra. Nadie puede conocer a Cristo sin su palabra, sin leer su palabra. Hermanos, dispóngase a confiar plenamente en Cristo. Deposite toda su vida, toda su fe en la persona de Cristo y su obra en la cruz del Calvario. Y dispóngase a obedecer sus mandamientos. Así, entonces puede decir: he llegado a conocer a Cristo. Cierren sus ojitos, hermanos, y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Vamos a darle gracias porque Él nos ha mostrado su palabra. Padre, gracias. Tú has sido bueno en gran manera. Gracias porque nos has dado a conocer estas cosas por medio de tu palabra. Y tu Espíritu Santo nos ha iluminado la verdad y hemos creído en Jesucristo. Ahora, Señor, enséñanos a vivir una vida que te agrade a ti, una vida que te honre a ti. Gracias te damos por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.